Gracias por estar acá. Yo soy Lilian Fernández. Te doy la bienvenida a Conforme al Cielo, un momento para reflexionar en temas que serán alimento para el alma. En un mundo tan convulsionado, sabemos que únicamente en Dios tendremos refugio. Quédate conmigo que estaré tocando un tema que estoy segura te bendecirá. El día de hoy estaremos tocando el tema de mujer virtuosa y escogida. Espero que sea de bendición para tu vida y si estás esperando una respuesta del Señor, que puedas encontrarla en este mensaje. Ok, vamos a empezar entonces el tema del día de hoy y como ya pudieron ver el nombre, lleva el título de mujer virtuosa y escogida. Antes de empezar, quiero aclararles que esto no es un tema para causar polémica ni que es por hablar del feminismo ni el machismo, nada de eso. Simple y sencillamente es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y todo lo que vamos a hablar aquí es en base a la palabra. Pueden haber personas que tengan diferentes maneras de interpretarlo, pero esto fue lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que llegue a sus vidas con ese propósito. Ahora sí, vamos a entrar de lleno y como vieron el título dice mujer virtuosa y escogida. Vamos a empezar viendo lo que sería una mujer, vamos a dejarlo a mujer virtuosa. Y nosotros podríamos tener la idea de que una mujer virtuosa es una mujer que anda quizás con faldas largas, con mangas largas, pelo largo, muy sumisa, un poquito agachada, callada. Esa podría ser una figura de la mujer virtuosa y no estoy en contra, pero en esta vez vamos a hablar de en sí lo que encierra no a una mujer virtuosa, sino a una persona virtuosa, porque las virtudes no son solo para las mujeres, encierran sí a hombres y mujeres. Y entonces busqué el significado de la palabra virtud y esto fue lo que encontré. Dice, disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, como el bien, la verdad, la justicia, la belleza, honradez, integridad, decencia, moralidad, ética, honestidad, bondad, pudor, excelencia, etc. Son virtudes que muchos podemos decir, bueno, yo cumplo casi todas lo que dice acá. Sin embargo, pueden haber personas que digan, yo no. Por eso les digo que las personas virtuosas en sí, al 100% no sé si existirán. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Y el texto que vamos a leer a continuación es un texto muy usado, sobre todo para cuando estamos celebrando el Día de la Madre, eventos de damas, o lo dedicamos a una mujer en sí. Y antes de leer el texto, quiero dejarles saber que vamos a usar la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Los textos fueron sacados de acá. Y el texto es Proverbios 31:10 y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Si analizamos el texto en sí, dice, mujer virtuosa. Y como una pregunta dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. O sea, una mujer virtuosa sería mucho más valorada, mucho más que las piedras preciosas. Y para poder entender el contexto en sí de este texto, tendríamos que leer el capítulo completo. Y no lo vamos a leer acá pues por el tiempo, pero sí me gustaría decirles y recomendarles que lo lean, que tomen nota de los textos que vamos a leer acá y ustedes puedan leerlos en su casa. Sin embargo, voy a leer el texto, el versículo 1 del mismo capítulo 31 de Proverbios. Y el versículo 1 dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con
con que le enseñó su madre. O sea, aquí podemos ver que esta fue como recomendaciones de una madre a un hijo. Todo lo que vamos a leer en ese capítulo. Y vamos a detenernos un poquito y vamos a ver quién era el rey Lemuel. Según las escrituras, no existía en todo Israel ni en Jericó ningún rey que se llamara Lemuel. Pudiera ser, dice, que fuera un extranjero o un seudónimo del autor de este capítulo. Sin embargo, muchos eruditos han llegado a pensar y a creer que el rey Lemuel era el mismo rey Salomón. Y por lo consiguiente, quien le dio estos consejos o quien lo ministró con esto fue su madre Betsabé. Entonces, les decía, cuando nosotros tenemos un hijo, por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos varones, y yo le podría decir a él exactamente lo mismo. Si él quisiera casarse y me dijera, estoy buscando una mujer perfecta que tenga estas y estas y estas virtudes, yo le podría decir, pero la mujer virtuosa, ¿quién la va a hallar? Si sería mucho más valiosa que las piedras preciosas. Yo creo que lo más importante que yo le diría a mi hijo es que encontrara una persona que lo quisiera a él como es, con todos sus defectos, y viceversa. Esa es para mí lo que yo podría aconsejarle a mi hijo, porque le diría lo mismo que le dijo Betsabé, en este caso vamos a decir Betsabé a su hijo. La mujer virtuosa, ¿quién la va a hallar? No existe. No te quiebres la cabeza buscando una mujer virtuosa con todas esas características y más, porque va a ser muy difícil encontrarla. Entonces, eso sería lo que yo pensaría como madre. Ahora bien, vamos a leer Génesis capítulo 1 y el versículo 28 y dice, escuchemos, de aquí en adelante ya vamos a entrar un poquito más en el núcleo del tema, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y como les decía, aquí ya vamos a entrar en el tema, porque lo que yo quiero dejarles saber a las mujeres en sí es el valor que nosotras en este caso tenemos ante el Señor. Las virtudes y por qué el Señor nos ha escogido para trabajar para Él. Entonces, como leemos en este versículo, que el Señor les dijo a los dos. Tomen nota de esto, no se lo dijo a él y que él se lo dijera a la mujer. Yo me imagino que los sentó a los dos y les dio a cada uno sus recomendaciones. Exactamente lo mismo, les dijo fructificar y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y así que se enseñoreen de los peces del mar, las aves y todas las bestias de la tierra. Entonces, el hecho de que el Señor se haya dirigido a los dos, para mí y mi manera de pensar, es que el Señor no hizo acepción de la mujer. O sea, no la dejó atrás, como les decía, no le dijo a él y le dijo a él, bueno, instrúyela a ella. Las instrucciones se las dio 50-50 a los dos. Y aquí lo más interesante, que siempre hemos escuchado que el Señor hizo la mujer de una costilla de Adán y bueno, toda esa historia. Y he escuchado muchas versiones que personas dicen, bueno, sí, no la sacó de la cabeza para que la mujer no fuera más que él, ni la sacó de los pies para que el hombre no la pisoteara, más bien la sacó de la costilla para que la protegiera. Y suena bonito. A mi manera de entender, en la perfección de Dios, no la sacó de un hueso de la pierna, por ejemplo, porque la pierna hubiera quedado inservible. No la sacó del brazo porque hubiera sido exactamente lo mismo. Un brazo sin hueso no funcionaría. E igualmente de la cabeza, porque la cabeza necesitamos que el cerebro esté cubierto con hueso. La sacó de un hueso que no es elemental para la vida o para el movimiento en sí del cuerpo humano. Tanto que dice que hay mujeres que se quitan costillas para que la cintura sea más pequeña. Eso quiere decir que podemos prescindir de una costilla. Entonces, en su perfección divina, nos sacó de una costilla que no iba en sí a dañar el cuerpo del hombre. Y al sacarnos
del hombre, porque Él pudo habernos hecho por separado exactamente igual como hizo al hombre, hacer el barro y hacernos y hacer dos seres humanos, pero hubiéramos sido completamente separados. Sin embargo, la idea del Señor, a lo que yo tengo en el corazón, es que lo hizo así porque deberíamos de hacer uno como pareja. Y de esa forma llevábamos el mismo ADN con el cual Adán fue hecho. Ahora bien, aquí estamos hablando de parejas, de mujeres casadas, de mujeres, bueno, mujeres que tienen un compañero. ¿Y qué de las mujeres solteras? De las mujeres que no tienen compañero, de las mujeres viudas, de las que nunca se han casado. ¿Quiere decir que están fuera de todo esto? No. No están fuera porque el Señor nos ama a todos por igual. Como les decía al principio, no hizo acepción de las mujeres, ni nos dejó por un lado y le dio prioridad al hombre. Fue exactamente, como les decía, 50-50. Entonces, ¿por qué este estudio? Porque me ha llamado mucho la atención que muchas veces las mujeres quizás nos sentimos de menos o sentimos que debemos de estar siempre detrás de un hombre y que el hombre nos dé la señal A, B, haz, quita, pon. Y no voy a decir, y como les decía al principio, no quiero crear polémica ni quiero decir, bueno, hay que rebelarse contra los hombres. No es esa mi intención, al contrario. Lo único que quiero expresar es la igualdad que debe de haber entre las parejas. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos viviendo una época completamente diferente a hace cientos de años atrás, incluso algunos años atrás, donde las mujeres no trabajaban regularmente y los hombres eran los que salían a trabajar. Y entonces hay muchos hombres que dicen, bueno, ese es trabajo de mujer. Yo no hago esto en la casa porque es trabajo de mujer. La mujer es la que cuida a los niños. Todavía, hoy por hoy, tristemente se oyen esos comentarios. Y hay muchas mujeres que salen a la calle a proveer también para sus casas y tienen que llegar a la casa a cuidar niños, a hacer comida, a limpiar, lavar la ropa. Y todavía si el caballero pues tiene deseos de estar con la esposa, ella debe de estar dispuesta, porque según sacan el versículo de que las mujeres no se deben de negar al esposo. Es un tema que les digo bien profundo, porque en este caso yo creo que las mujeres, y muchas van a estar de acuerdo conmigo, uno se mueve en base al amor. Por eso dicen que a las mujeres se nos llega por acá y que a los hombres por acá. No sé qué tan cierto sea, pero es cierto, porque a nosotras si nos tratan bien, si el hombre es atento, si nos sentimos amadas en toda la extensión de la palabra, no es necesario pedir las cosas porque las cosas se dan por amor. Y yo creo que una relación entre hombre y mujer debe de ser por amor. Porque en el momento que se vuelve una obligación, como la han querido poner, empieza ya a haber una separación, porque ya vemos al hombre como un verdugo. Viene el verdugo y hay que hacer todo lo que dice y como dice, sí, porque dice la Biblia que los hombres de las mujeres no pueden hacer esto. Entonces, eso es cuestión de que lo estudien ustedes en su casa. Yo les estoy dando mi opinión en base a la palabra y en base a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quizá este estudio sea un poquitito largo y si se nos pasa un poco el tiempo lo vamos a tener que hacer en 2 partes. Pero vamos a continuar. En Génesis 5:2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Volvemos a lo mismo. Los creó hombre y mujer. Los bendijo y los llamó humanos. Jamás hubo una diferencia. Entonces, indiscutiblemente cuando nos creó nos hizo con características diferentes en nuestra humanidad, completamente diferentes. Quizás tenemos ciertos órganos que son iguales, corazón, cerebro, y bueno, ya lo que ya sabemos, no voy a dar una clase ahora de anatomía, pero en sí hay órganos que son específicos de las mujeres y de los hombres, en lo cual nos permite hacer cuando Él dijo que se fructificara y que se llenara la tierra. Precisamente por eso Él nos hizo diferentes. Y ahora quiero hablarles
de muchos ejemplos que hay en la Biblia cuando el Señor Dios se dirigió directamente a las mujeres sin que hubiera un intermediario masculino. Eso me da la pauta de que el Señor nos considera exactamente iguales, que el Señor nos tiene en alta estima como tiene a los hombres. Entonces, vamos a empezar. Y el primer ejemplo que les traigo es Agar. Quizás muchos han oído hablar de Agar, que era, para los que no sepan, pueden leerlo en Génesis 16:13. Ese capítulo está esta historia, en ese versículo está más o menos ya la historia. Si quieren leer el capítulo entero, pues mejor. Eso es una buena tarea para que lean la Biblia en la casa. Agar era la sirviente, por decirle así, de Sara o Sarai, la esposa de Abraham, que todos sabemos que el Señor le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Pues Abraham ya era viejito y dice que Sara ya era una persona mayor, ya se le había ido la costumbre de las mujeres, era estéril, de joven era estéril, y la promesa del Señor pues ella la tomó incrédulamente porque dijo, bueno, ya no soy joven, ya no tengo la costumbre de las mujeres y de ajuste estéril, entonces no soy yo la que le va a dar el hijo a él. Entonces le dice a Abraham, mira, te voy a dar a mi sirviente para que tengas con ella el hijo. Y él, pues, ni lerdo ni perezoso, tuvo el hijo con Agar. Dice que estuvo con Agar y ella resultó encinta. Pero ahí empezó seguro el roce entre las dos mujeres, que era normal que iba a suceder. Ella era joven, estaba embarazada y se ha de haber burlado de Sara. Ella se quejó con Abraham y por ser ella la esposa, pues sacaron a Agar del campamento y la mandaron al desierto. Sin embargo, el Señor la vio y no por eso habló solo con Abraham. Él dice que el Señor mandó un ángel a hablar con ella, a consolarla y a protegerla durante ella estuvo ahí, y al niño, y le dijo que el niño su descendencia iba a ser como la arena del mar. Él es Ismael. Entonces, los insto, les digo, a que lean estas historias, porque lo que yo quiero dejarles saber es cómo el Señor se ha dirigido, cómo nuestro Padre Dios se ha dirigido a las mujeres directamente. La otra mujer que traigo de ejemplo fue Lea. Pueden ver la historia de Lea en Génesis 29, el capítulo 30 al 35. Lea dice que Jacob fue donde el papá de Lea, en este caso, porque él se había enamorado de la hermana de ella, que era Raquel, que era menor que Lea, y le dijo que se quería casar con ella. Entonces el padre le dice, ok, cásate con ella, pero vas a tener que trabajar cierta cantidad de años y entonces te la doy. Y así fue, pero cuando cumplió esa tarea, el padre le dijo, no, pero aquí hay un problema, te vas a tener que casar primero con la mayor, que es Lea, y trabajar otro tiempo para que puedas tener a Raquel. Como él estaba enamorado de Raquel, hizo todo lo que él le había dicho, pero tenía a Lea también como esposa. Sin embargo, ella sabía que él no la amaba, que era lógico que no la amaba. Y la Biblia dice que el Señor sabía que él no la amaba y se compadeció de ella y le dio hijos. Llegó a tener 6 hijos con él, y para esa época tener hijos era una de las bendiciones más grandes. Bueno, para algunas mujeres tener hijos es una de las bendiciones más grandes. Por ejemplo, yo me pongo en ese paquete. Mis hijos para mí son el regalo más grande que he podido tener, no tienen precio. Entonces, les decía, él se compadeció de ella y le dio sus hijos. Quiere decir que el Señor la miraba a ella con amor de tal grado que dijo, está sufriendo, la voy a premiar. Y vuelvo y le repito, no pasó por Jacob, fue directamente a ella. El otro de los ejemplos también muy conocido seguramente por muchos de ustedes es el ejemplo de Ana. Dice que Ana era estéril. Ella era esposa de Elcana. Elcana tenía otra esposa que había tenido
hijos y ella era estéril y se burlaban de ella y seguramente lloraba desconsolada por todo lo que le estaba sucediendo, se sentía menos. Y una vez fue al templo y dice que le suplicó al Señor a saber con qué desgarro, con qué desespero, pidiéndole poder tener un hijo. Tanto que el sacerdote, que era Elí, pensó que ella estaba borracha y fue y le dijo que estaba borracha, que no podía llegar al templo, que como había llegado así. Sin embargo, ella no estaba borracha. Y el Señor vio el corazón de ella y la súplica que tenía y también se compadeció de ella y le dio su primer hijo, que fue Samuel. Yo creo que todos hemos oído de Samuel, tanto que después ella lo llevó al templo para que creciera ahí y pudiera servir en el templo. Esa es otra historia que pueden leer en Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 20. Después ella tuvo más hijos, no solo fue él, ya el Señor la bendijo abriéndole su vientre, como dicen, con Samuel, y después ya ella pudo tener más hijos. Pero vuelvo y les repito, lo que a mí me impacta es cómo el Señor nos tenía en su plan divino. El Señor nos incluyó en su plan divino sin hacernos menos, sin mandarnos a callar, sin esperar que nosotros siempre anduviéramos con la cabeza baja porque somos ciudadanos de segunda clase, como suele pasar en algunos países, tristemente. Entonces, siguiendo aquí, ahora quiero llegar con otras mujeres, con mujeres un poquito más poderosas de las que acabamos de leer, que el Señor se compadeció de ellas y directamente fue a ellas y les hizo milagros acorde a la necesidad y al sufrimiento que ellas estaban viendo. Él miraba su corazón directamente. Ahora vamos a ir, les decía, con mujeres más poderosas. En este caso, Moisés. Me imagino que también la historia de Moisés casi todos la sabemos. Y el Señor utilizó otras mujeres. Utilizó a la hija de Faraón para que rescataran a Moisés, y de esa forma él estaba en tierra segura, porque ella tenía más privilegios pues, que todas, seguro las del pueblo. Ella tuvo la oportunidad de crecerlo y fueron mujeres las que hicieron toda esa trama. Casi todas eran mujeres. Entonces, Moisés fue, cuando creció, todos sabemos que él fue el que rescató a su pueblo de Egipto y lo sacó de la esclavitud. Entonces, ahí el Señor volvió a usar otras mujeres también para cumplir su propósito. Y eso lo podemos leer, si quieren leer la historia completa, en Éxodo capítulo 2. Directamente pueden ir del 5 al 7, pero si quieren leer más, es excelente que puedan leer todo el capítulo y entonces puedan entender en sí qué fue la trama, porque es muy bonito entender todo eso. Y ahora también vamos a hablar de Rahab. Rahab dice que era una prostituta y decidió proteger valientemente a los israelitas que espiaban la ciudad de Jericó, porque ella creyó en el plan de Dios de Israel, y finalmente esta mujer terminó siendo parte del linaje de Jesús. Eso lo pueden leer en Josué capítulo 2. Y vamos a hacer una pausa acá y vamos a ver esta gran cosa que sucedió aquí. La hija de Faraón era una mujer poderosa porque era hija de Faraón, que en esta época sería quizás hija de un multimillonario a nivel mundial, y después se fue directamente a una prostituta, que pues tristemente siempre son vistas mal, y en esa época peor. El Señor no hace acepción de personas. Cuando el Señor va a cumplir un plan, puede utilizar los vasos que estén disponibles, los vasos que estén deseosos de servirle al Señor y confiar en su plan, como hizo esta prostituta. O sea, nosotras debemos de estar dispuestas a servirle al Señor. Nosotras podemos ir directamente a pedirle al Señor y estar disponibles en el momento que Él quiera usarnos. Si vivimos
casadas y vivimos con una persona entregada al Señor, qué maravilloso, porque se está cumpliendo el propósito de 50-50, pero si fuera lo contrario, el Señor tiene que ser primero. Entiendo que debemos tener responsabilidades en el hogar y debemos de dar un buen testimonio, pero siempre estemos con el oído atento a qué es lo que el Señor quiere darnos, porque el Señor no nos va a dar no nos va a pedir algo que Él sepa que no podemos dar. No nos va a pedir algo que Él sepa que vamos a ir en contra de lo que Él manda acá. Entonces debemos de ser entregadas, esforzadas, estar atentas a su palabra para ver en qué momento Él nos pide que nos levantemos y empecemos a servirle. Ahora vamos a seguir con Débora. ¿Quién era Débora? Dice que Débora fue una profetisa y juez de Israel durante 4 décadas, o sea, durante 40 años. Yo leí la historia de ella y me gustó muchísimo porque esta mujer sí era fuerte, era una mujer de, como dijéramos ahora, de armas tomar, una mujer empoderada, una mujer de carácter, una mujer como deberíamos de ser todas. Y la historia de ella la pueden leer en Jueces capítulo 4, versículo del 4 al 23. Es una historia muy interesante de cómo el Señor, aquí llevamos 3 mujeres de diferentes categorías, por decirlo así, y vemos cómo el Señor las ha usado acorde a su plan divino. Entonces, vamos a seguir acá y ahora vamos a hablar de una mujer, quizás la que más privilegio el Señor le pudo dar. Una mujer que fue escogida especialmente entre todas las mujeres por alguna razón. Y esa fue María, la madre de Jesús. Que el Señor haya escogido una mujer para enviar a su hijo a la tierra es un gran privilegio para nosotras las mujeres, porque el Señor en su infinita sabiduría, en que Él lo puede todo, pudo haber hecho que el Señor naciera de otra forma, pudo haberlo puesto directamente ya grande, pudo haber tantas cosas que podemos poner en nuestra cabeza. Sin embargo, Él utilizó una mujer para que ese hijo se formara igual que un ser humano chiquitito, creció y llegó a su término de 9 meses. Es algo bien maravilloso cuando lo podemos analizar, cómo Él se sirvió de una mujer para que pudiera suceder ese gran milagro, por el cual ahora yo les estoy hablando, por el cual ahora nosotras somos salvas, por el cual Él vino y murió por nosotras. Y toda vamos a decir así, la trama del final ya de los días del Señor, cuando fue crucificado y cuando resucitó, las mujeres tomaron un papel muy importante. Y yo sé que muchas sabemos todo eso. Cuando resucitó, Él se le apareció primero a una mujer. Es muy lindo cómo el Señor puede usarnos de la manera que Él tiene dispuesta para nosotros, siempre y cuando nosotras seamos vasos dispuestos para servirle a Él. Dice acá, vamos a leer otra historia, también otra historia muy conocida. Es la de María y Marta, que ya todos conocemos y que sabemos que Marta estaba muy afanada por las cosas de la casa y todo lo que se tiene que hacer en una casa, sobre todo cuando no tiene visitas. El Señor estaba donde ellas y el Señor dice que le dijo, esto lo podemos leer en Lucas capítulo 10, versículo del 41 al 42 y dice: el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahí nos podemos dar cuenta que el Señor también utilizó mujeres. Él llegó a visitar a estas mujeres y le dijo a una que María había descubierto lo más importante, que era escucharlo a Él, escuchar todo lo que Él tenía que decirles. A ella le importó nada que la casa se cayera, solo para estar a los pies del Señor, escuchando lo que Él quería decirle. Les digo, es muy impactante todas las mujeres, y aquí podría yo pasarme toda la noche diciéndole los ejemplos que hay en la Biblia sobre nosotras las mujeres. Y otro de los ejemplos también muy grande, que es el de la mujer samaritana, que todos sabemos que los judíos y los samaritanos pues no se hablaban.
Sin embargo, Jesús, rompiendo toda ley, rompiendo todo lo que el mundo o lo que ese pueblo podía decir, él se acercó a ella y dice que le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Y también le dijo: recuérdate que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, el Señor conocía la vida de ella. Y como les digo, no le importaba que las leyes que habían, no les hables, no les mires. Él fue porque el Señor lo que le interesa es salvar nuestras almas, llegar a nosotras de una o de otra forma para hacernos entender que Él es el único que nos va a dar agua viva, el único que nos va a dar de beber, no importa lo que el mundo diga o lo que la sociedad pueda decir. Jesús tiene el poder les decía, para cualquier cosa, romper paradigmas, romper leyes, todo lo que nos pueda tener a nosotras subyugadas por A, B o C. Y también dice que al día siguiente se celebró una boda en Canaán. Y aquí hay un milagro que el Señor le hizo a una mujer, pues la mujer era su madre. Pero vamos a que el Señor, vean la historia acá, que eso está en Juan capítulo 2 del 1 al 9. Y dice que fueron a la boda y habían sido invitados Jesús y sus discípulos y también su madre. Cuando estaban ya en la boda se terminó el vino, todos sabemos también esta historia. María viene a su hijo y le dice, se quedaron sin vino. Y dice que el Señor le respondió: eso no es problema nuestro, porque era cierto. Y le dice a él, como él entendió que ella lo que le estaba pidiendo era que fuera e hiciera un milagro del vino, él le dice: todavía no ha llegado mi momento, no era el tiempo para que él empezara a hacer milagros. Sin embargo, vio seguro la angustia de su madre y el deseo que tenía que él ayudara, que se paró, pidió que llenaran unas vasijas de agua y las convirtió en vino. Ya todos sabemos esa historia. Entonces, ahí podemos ver también que Él ve nuestras preocupaciones y quizás todos pueden decir: no se puede por A, B o C. El Señor rompe paradigmas, como les decía, y puede llegar directamente a hacernos el milagro que nosotros estamos necesitando, o que nosotras en este caso. Y como les decía, yo podría pasarme toda la noche porque tengo muchos ejemplos acá, pero no quiero cansarlos y perder el enfoque. Otro día hablamos a todo lo que quedó acá. Y entonces, para finalizar, vamos a hacer este final. Las mujeres deben de ser respetadas en la iglesia moderna. ¿Por qué les digo eso? Porque tristemente hay muchas iglesias que todavía aún ahora tienen a las mujeres sentadas con el texto de: las mujeres callen en la congregación, las mujeres no pueden hablar, las mujeres aquí, las mujeres no pueden estar arriba de su marido. Seguimos hablando de las mujeres casadas. ¿Y qué de las solteras? ¿Dónde quedan las mujeres solteras? Y ese es otro tema del cual debemos de entender el contexto del por qué se dijo eso y saber que para Dios nosotras no somos ciudadanas de segunda clase. El Señor puede usarnos a nosotras y de igual manera que puede usar también a los hombres. Debemos, les decía, quitarnos esa venda de decir: no puedo porque la Biblia dice que no, que debo de callar, que debo de hablar del Señor. No debemos de callar. Es nuestra responsabilidad, porque cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, no le dijo a los hombres, lo está diciendo a la humanidad entera. Todos tenemos esa responsabilidad de hablar del Señor al que podamos hacerlo, porque necesitamos colaborar para que muchas almas puedan llegar a los pies del Señor y conocerlo. Y entonces, para finalizar, quiero leerles este texto muy impactante también, así me gusta terminar, y es en Gálatas capítulo 3 y versículo 28, y dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Creo y siempre he dicho yo que hay versículos que si yo me pongo a explicarlos voy a decir de mi cuenta, y no, aquí está todo. Para el Señor
No hay ni judío ni gentil, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos uno, todos tenemos la misma responsabilidad. Él nos ama a todos por igual, no importa en la condición que hayamos nacido, si fuimos hombres o fuimos mujeres, como Él lo estipuló. Nos levantemos, hablemos del Señor, testifiquemos y hagamos lo que Él quiere que hagamos como sus hijas. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y como siempre les digo, si necesitan oración, si tienen algún comentario, lo pueden dejar abajo de este video. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.